pues agradeciendo a todos ustedes el día de hoy que nos acompañan en este Zoom. Y pues bueno, vamos a ver este tema. Yo creo que la mayor parte de ustedes no han escuchado este término de sarcopenia, pero bueno, es un término, un padecimiento que pues precisamente es común. Y pues bueno, vamos a ver este tema muy importante. Pues vamos a darle con este tema que pues se me hace muy interesante, pues, porque tiene que ver con todos nosotros, ¿sí? Es la sarcopenia y esta pues vamos a ver la parte de nutrición también, un poco de manera general. Bueno, como sabemos, el envejecimiento sabemos que es un proceso normal en todo ser viviente. Es un proceso universal, ¿sí? Esto quiere decir que todos vamos a llegar a presentar este proceso de envejecimiento y como sabemos, el envejecimiento, pues bueno, genera cambios progresivos en nuestro organismo. Y pues bueno, dentro de todos esos cambios, pues bueno, existen una disminución en las funciones precisamente corporales, una disminución tanto en la parte física, en la parte corporal, en las funciones orgánicas. También pues bueno, hay cambios, incluso disminución, pues bueno, en muchas situaciones de tipo emocional, ¿sí? O mental. Entonces, el envejecimiento pues va a generar una serie de cambios en nuestro organismo y precisamente uno de esos cambios que tienen que ver la mayor parte de las veces con el envejecimiento, precisamente pues es la sarcopenia. La sarcopenia se define como un síndrome. ¿Eso qué significa? Que va a generar síntomas y signos, o sea, va a manifestarse en nuestro organismo a través de síntomas y signos, ¿sí? Y que pues bueno, esta sarcopenia se caracteriza con la pérdida progresiva y generalizada de la masa muscular. O sea, todos los músculos de nuestro cuerpo van a generar, ¿sí? Esta pérdida de masa, una disminución en esa masa muscular. Eso es lo que significa sarcopenia, una disminución del tejido muscular. Y esto pues va a llevar a una disminución de la fuerza, y obviamente se va también a generar una alteración en el desempeño físico. Entonces, esa es como definición sarcopenia, y esto es muy claro, estas dos fotografías, una persona, pues bueno, joven, ¿sí? Vemos su masa muscular está pues muy desarrollada, a diferencia, pues bueno, una persona, vemos la foto y pues vemos una persona con un deterioro muscular muy importante. Esto es una sarcopenia, es una persona que tiene este síndrome de sarcopenia por una disminución de ese tejido muscular. Y pues bueno, la sarcopenia, pues también no tiene que ver solamente con el envejecimiento. También se le puede dar también a personas jóvenes, no solamente es una alteración, como decía, la mayor parte de las veces tiene que ver con el envejecimiento, con la edad. O sea, es muy común en personas por arriba de los 60 años. Pero, pues bueno, la pérdida muscular también se empieza a dar de una manera temprana, ¿sí? Vemos que a partir de la tercera década de la vida, estamos hablando entre los 20 y los 30 años, ¿sí? Es una etapa donde la masa muscular empieza a disminuir. Obviamente, aquí no podríamos decir que es una persona, podría tener sarcopenia si empieza a disminuir la masa muscular, sino empieza a verse o se empieza a definir como sarcopenia cuando ya empieza a tener o presentar pues la sintomatología que tiene que ver con eso, que vamos a verlo más adelante, ¿sí? Por ejemplo, a los 50 años hay una pérdida cercana del 20% de la masa muscular, afecta en un 10% a la población mundial, ¿sí? Este es un poco del panorama que se tiene o datos sobre este síndrome, este padecimiento. Afecta en promedio entre el 5% al 13% de las personas mayores de 60 años, afecta al 50% de las personas a partir de los 80. O sea, como pueden ver, esto es muy progresivo y es mucho más frecuente en personas pues ya a partir de los 80. Y aumenta de 3 a 4 veces el riesgo de discapacidad. Entonces, una persona en la cual se le diagnostica sarcopenia, pues bueno, tiene un alto
una alta probabilidad de tener una discapacidad física, ¿sí? Más o menos a partir de los 30 años, por cada década de la vida, pues vamos a perder aproximadamente entre un 8 o un 10% de la masa muscular. Por eso es muy importante mantenerse activos de una manera temprana, o sea, desde niños estar activos, desde jóvenes estar activos, precisamente para que nuestra masa muscular por lo menos se mantenga y esa pérdida de masa muscular pues no se acelere porque se puede acelerar. Ahora les comentaba, no solamente las personas de la tercera edad, o sea, estamos hablando por arriba de los 60, 65 años, pueden presentar este problema, sino también personas jóvenes y esto puede ser secundario a alguna enfermedad específica en la cual, o por ejemplo, alguna por ejemplo, algún accidente que tuvo una persona joven, se quedó con pues, una pérdida de la movilidad de su cuerpo y pues obviamente por esa pérdida de movilidad, pues la masa muscular empieza a disminuir y puede presentar un estado sarcopénico, ¿sí? Entonces, y bueno, también hay que, pues a lo mejor diferenciarlo un poco de otro padecimiento que es la caquexia, que es también una pérdida pues importante también de masa muscular, pero también de otros tejidos, ¿sí? Que pues tienen que ver ya más que nada por alguna enfermedad específica, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? El cáncer genera un estado caquéctico, una pérdida importante y generalmente, pues bueno, no es tan progresiva como la sarcopenia, sino puede darse en poco tiempo esa pérdida de masa muscular y de otros tejidos, especialmente grasa, etcétera, ¿no? Entonces, es precisamente pues definir lo que es este tema de sarcopenia. Bueno, hay factores que pueden contribuir a que se presente de una manera más rápida. Por ejemplo, hay factores genéticos. La genética, como sabemos, influye mucho en la expresión precisamente de esos genes. Y hay genes que tienen que ver con el desarrollo muscular, con la activación y movilidad. Sabemos que la genética pues también interviene en que una persona pues tenga mayor masa muscular o menos masa muscular. Entonces, esos genes van a intervenir también para que se pueda generar una pérdida mucho más rápida también de esa masa muscular. También hay factores neurológicos, se ha visto que pues bueno, también con la edad, con el tiempo, pues bueno, se van perdiendo células motoras neuronales que se encuentran en la médula espinal y que son las encargadas precisamente de llevar los impulsos nerviosos hacia los nervios periféricos y que pues hacen contacto con los músculos, ¿no? Que los activan. Entonces, aquí, pues bueno, se ha visto que hay una pérdida también de estas neuronas motoras, ¿sí? Así se le conoce, motoneuronas, ¿sí? Entonces, puede haber una disminución de estas y por lo tanto que haya una pérdida progresiva también de la masa muscular. A nivel hormonal, también hay hormonas que tienen que ver con el crecimiento del tejido muscular, que se le llaman anabólicos, ¿sí? Hormonas anabólicas, por ejemplo, puede ser la hormona del crecimiento, como puede ser también una disminución de la testosterona, que son hormonas sexuales, es una hormona sexual esteroidea, que pues bueno, obviamente tiene que ver con el efecto de formar masa muscular, por eso es importante, hay una disminución importante en la tercera edad de esta testosterona y por lo tanto, pues es un factor importante para la reducción de la masa muscular. Obviamente también hay como factores específicos a nivel muscular que empieza a disminuir el tamaño misma de la célula muscular, ¿sí? El tamaño y el número de células musculares y esto genera pues un factor de riesgo. Como sabemos, el estilo de vida es otro factor y creo que uno de los factores muy importantes para el desarrollo de la sarcopenia, ¿sí? El tener un estilo de vida sedentario, pues aumenta de manera importante el desarrollo de este problema. Por eso recalco mucho que, pues bueno, tenemos que mantener una actividad física continua desde niños, ¿sí? Adolescentes, adultos jóvenes, precisamente para reducir y prevenir esta sarcopenia.
Y pues bueno, el factor nutricional también es muy común en las personas de la tercera edad, que pues bueno, existen cambios en la alimentación. Pues bueno, ya sabemos y hemos visto en otros temas de cómo los cambios a nivel de alimentación en los adultos mayores, pues por los cambios físicos, el ya no tolerar ciertos alimentos, por ejemplo, en muchas personas que no toleran la carne ya roja, no toleran ciertos alimentos, empieza a haber cambios propios de la función del estómago gastrointestinal, y esto genera pues problemas de absorción de ciertos nutrientes, especialmente proteínas, ¿sí? Las enzimas, que también hay una disminución enzimática para la producción, perdón, para la digestión de esas proteínas, y por lo tanto pues empieza a haber problemas en la tolerancia proteica y una disminución en esa absorción. Entonces empiezan a perder las personas poco a poco esta capacidad de absorción de nutrientes, y por lo tanto se ve reflejado en la parte física. Entonces empiezan a perder pues masa muscular, ¿no? Entonces estos son factores pues muy, muy importantes, que tienen que ver con el desarrollo, una mayor riesgo de desarrollar sarcopenia. Entonces hay que pues tomar en cuenta esto, especialmente los dos últimos, el estilo de vida, la cuestión nutricional, porque pues bueno, los otros factores, muchos de ellos no son modificables, por ejemplo la genética, ¿no? Los cambios musculares que son a lo mejor ya propios de nuestro organismo, ¿sí? Venimos con una tendencia, a lo mejor con una disminución en la masa muscular, entonces pues eso generalmente no se puede modificar. En las cuestiones neurológicas, pues bueno, no se sabe por qué hay esa pérdida, puede ser el propio envejecimiento. En los cambios hormonales, pues bueno, sí puede haber en la cuestión nutricional modificar a lo mejor en cierta manera, y en el estilo de vida modificar algunas hormonas, ¿no? Que puedan incrementarse de manera a lo mejor natural, ¿no? A través de la alimentación o el estilo de vida. Pero bueno, estos son los factores que pueden intervenir para un desarrollo de esto. Entre el cuadro clínico que generalmente se presenta, pues bueno, obviamente al disminuir la masa muscular, pues va a disminuir la fuerza. Si hay una disminución en la fuerza, empieza a haber una debilidad muscular. Y eso genera, pues, un aumento en la fatiga, y por lo tanto, pues dejan de moverse, que es lo que se llama dinamia. Las personas dejan de moverse, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta su fatiga, y es por la falta de fuerza. Al haber una debilidad, al haber esta fatiga, ¿sí? Empieza a haber un mayor riesgo de caídas y fracturas óseas, ¿sí? También se conoce otro término que se llama osteosarcopenia, en la cual pues tiene que ver precisamente con esta funcionalidad de estas dos partes, del hueso y del músculo, ¿no? Entonces, si el músculo no se trabaja, pues el hueso se debilita. Entonces, pues esto genera una mayor tendencia a las caídas, y por lo tanto a tener un debilitamiento del hueso, pues hay un mayor riesgo de fracturas, ¿sí? También, pues bueno, mayor riesgo de lesiones de los ligamentos, obviamente del hueso, etcétera. Mayor tendencia también a las depresiones, es algo que también se puede generar en este tipo de personas, porque precisamente la gente empieza a tener menos movilidad, ya no hace las mismas actividades que antes, y por lo tanto esto los deprime. Esto yo lo he visto en pacientes de la tercera edad, incluso en la mañana que tuve pacientes, ahí tengo dos personas que están por arriba de los 75 años, una de 80 años aproximadamente, y se deprime por lo mismo de que no puede hacer las mismas actividades que antes. Ella era una persona demasiado activa, y por lo tanto, pues el verse incapacitada por la falta de movilidad, porque pues ha perdido también masa muscular, pues le genera una depresión, empieza a generar tristeza, depresión, y entonces son factores que también pueden aumentar, es un factor que puede aumentar también la poca movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siente deprimida y con pues la falta de ganas de hacer las cosas. Entonces, esto es lo que se llega a presentar. También, pues bueno, empieza a haber una disminución en el funcionamiento físico, la fuerza, la masa muscular, como vimos. Hay una pérdida del peso, empiezan a disminuir su peso.
También hay una disminución precisamente en la velocidad del caminar, el equilibrio, la flexibilidad, la tolerancia a ciertos ejercicios, ¿sí? Entonces empieza a verse una disminución de varios factores físicos. Y también, pues, como hemos visto, pues hay una tendencia también a la discapacidad. Son personas que generalmente también, pues, se encuentran postradas en cama y esto la lleva, pues, a mayores riesgos de infecciones, de padecer úlceras por presión. O sea, empiezan en zonas donde está acostada la persona, que hace presión los huesos en la cama, empieza a generarse por la poca movilidad, ¿sí? Se empiezan a desarrollar úlceras, ¿sí? Y por lo tanto empiezan a tener pérdida de la autonomía y pues bueno, generalmente son personas que pues tienden a estar también en hospitales de manera regular. Entonces esto también la lleva a una persona con el desarrollo de sarcopenia a desarrollar otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como es la osteoporosis o como es la diabetes. Hay que recordar que el músculo es un órgano, un tejido, ¿sí? Que es metabólicamente hablando es muy activo. Entonces, si disminuye este metabolismo, porque disminuye la cantidad de células musculares, disminuye su número y su tamaño, pues en las células musculares es a donde se guarda una gran parte de la glucosa, ¿sí? Que requerimos para el funcionamiento general. Entonces, si empieza a haber una disminución del tejido muscular, pues se genera una mayor resistencia, ¿sí? Hacia la glucosa. Ya no entra de una manera adecuada o suficiente al interior de las células musculares y por lo tanto pueden generar un mayor riesgo de diabetes. Entonces, por eso es el riesgo, un aumento de este tipo de enfermedades. También, pues, tiene que ver con una disminución en la regulación de la temperatura y todo esto lo puede llevar a un aumento en la mortalidad en las personas. Entonces, por eso es importante la prevención, ¿sí? En cuestión de prevenir precisamente esta pérdida de masa muscular de una manera temprana, ¿sí? No hacer acción ya cuando tenemos una pérdida importante, sino previo a esto, antes de la tercera edad, empezar a tener acciones, ¿sí? Especialmente de actividad física, especialmente a nivel nutricional, pues para no llegar a todas estas alteraciones que conlleva esta enfermedad. Y pues bueno, el diagnóstico pues es clínico, ¿sí? Podemos ver el peso, la talla, lo que vimos anteriormente, la antropometría, ver y valorar cómo está su masa muscular a través de las mediciones corporales. Se tiene que valorar la masa muscular. Esto se puede hacer, como decía, como a través de la antropometría o a través de algunos mecanismos por ejemplo, una tomografía, son estudios de gabinete, la tomografía, una resonancia magnética, se puede hacer a través también, pues, por ejemplo, hay básculas especiales que miden el porcentaje de grasa, que miden también la masa muscular de una manera a lo mejor no muy exacta, pero sí nos puede acercar a ver cómo se está manejando esos tejidos dentro del organismo. También pues hay que valorar la fuerza muscular. Esto se puede hacer a través de una dinamometría, un dinamómetro, que es lo que ustedes ven aquí, este aparatito que se empuña, ¿sí? La fuerza de empuñamiento, ¿sí? De ahí se puede valorar la fuerza en este caso, de la mano. Ahí podemos valorar cómo la persona puede tener una disminución de esa fuerza. Y también pues la valoración a través del desempeño físico. Se le dicen a las personas que tienen que, por ejemplo, sentarse, en ese momento levantarse, en qué tiempo lo hace, o la valoración de la marcha, ¿no? Qué tanto puede hacer una marcha a cierta distancia, ¿sí? Su velocidad de marcha. Y otras formas en las cuales se puede valorar qué tanto la persona tarda en hacer ciertas actividades o ciertas acciones, por ejemplo, también subir escaleras o bajar escaleras. Entonces, esta es como la forma en cómo se valora o se diagnostica pues el problema de sarcopenia. Y si hay alguna alteración, ya sea en una o en las tres de estas valoraciones, pues bueno, se puede dar ya una cuestión de sarcopenia, una presarcopenia o una sarcopenia incluso, pues bueno, severa, ¿sí? En la cual pues ya está afectada las tres partes, la parte de masa muscular, la fuerza muscular
y el desempeño físico. Entonces, esto es cómo se valora o se diagnostica un estado sarcopénico. Y pues bueno, en el abordaje nutricional, pues como sabemos, los nutrientes son muy importantes. Entre esos nutrientes importantes están las proteínas. Entonces, las proteínas es la fuente principal precisamente para desarrollar masa muscular. Y como vemos en las personas de la tercera edad, el 40% pues tienen un consumo menor de la ingesta diaria que se recomienda. Entonces, aquí las proteínas tienen una función muy importante para poder incrementar esa masa muscular, ¿sí? Y obviamente reducir el estado sarcopénico. También el gasto energético. Una disminución de la masa muscular, ¿sí? Se va a asociar con una disminución en su gasto energético, o sea, la energía que requiere en 24 horas, ¿sí? Entonces, cuando la persona disminuye su consumo, ¿sí?, de alimentos, va a disminuir su gasto energético y entre ellos, pues va a disminuir las proteínas y por lo tanto se va a ver reflejado en una disminución de la masa muscular. Entonces, muchas de estas personas, pues al tener cambios en su alimentación, al disminuir su alimentación, pues va a generar cambios en todo esto y por lo tanto tiene mayor riesgo. Entre la suplementación nutricional, pues bueno, hay muchos nutrientes que nos pueden ayudar, ¿sí? En lo anterior, pues más que nada es en cuestión de los alimentos que consumimos de manera directa. Pero pues bueno, muchas de estas personas que ya tienen un estado pues sarcopénico o empiezan a tener una disminución de la masa muscular, pues requerimos de a lo mejor ya de una suplementación, de una complementación extra a lo que los alimentos nos pueden ofrecer. Entonces, por ejemplo, están los aminoácidos esenciales, en la cual aquí los aminoácidos de cadena ramificada, especialmente la leucina, que es un aminoácido muy específico para reducir o para retener la masa muscular. Entonces, aquí los aminoácidos esenciales son importantes. La proteína de suero de leche, ¿sí? Que pues bueno, también se ha visto que las personas que tienen este problema de sarcopenia, que al aumentar el consumo de proteínas de suero de leche pueden incrementar la masa muscular y por lo tanto la fuerza, ¿sí? El desempeño, la potencia muscular. También el consumo de vitamina D. La vitamina D está relacionada con la calidad de la fibra muscular. Entonces, si hay una disminución de la vitamina D a nivel sérico, ¿sí? Pues puede haber problemas en esa calidad de la fibra muscular y por lo tanto va a haber una disminución en la formación de músculo, ¿no? Y pues tiene un mayor riesgo de decaídas. Entonces, la vitamina D pues es un nutriente esencial dentro del tratamiento no farmacológico, ¿sí? En personas con sarcopenia. También los omega 3, los omega 3, su dosis mínima es 1 gramo al día, es lo que se recomienda. Por lo menos 1 gramo al día puede ayudar a favorecer también a la función muscular, porque actúa directamente, los omega 3 actúan directamente a nivel celular, a nivel de membrana, reduce la inflamación y se ha visto que las personas que tienden especialmente las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, todo este tipo de enfermedades que son crónico-degenerativas, pues tienden a formar sustancias inflamatorias. Por lo tanto, estas sustancias inflamatorias, cuando aumentan en el cuerpo, favorecen una pérdida mayor de masa muscular. Empieza a degradarse el músculo. Entonces, es muy importante el consumo de omega 3 para esto y la dosis mínima es 1 gramo al día. La creatina también es una sustancia que se forma normalmente en nuestro cuerpo, proviene de aminoácidos y pues bueno, se ha visto en las personas de la tercera edad que son muy sedentarias, al haber la pérdida muscular, pues hay una pérdida de la creatina que tiene que ver con el desempeño muscular. Entonces, si se aumenta esa creatina, pues bueno, también a nivel de suplementos, pues también favorece mucho a esto. Y bueno, hay otra sustancia que tiene que ver es un metabolito que tiene que ver con la leucina, se llama beta hidroximetilbutirato, que pues bueno, es un nombre medio raro,
pero bueno, también se ha visto que pues una disminución de esta sustancia que tiene que ver con la leucina, pues también se ha visto que si se agrega o se suplementa, pues bueno, puede ayudar al desempeño muscular, a la formación de masa muscular y mejorar las condiciones, ¿sí?, que tienen que ver con la sarcopenia. Entonces, este es un abordaje nutricional, es de manera general, obviamente todo esto es individualizado, se tiene que ver la cantidad de proteína que necesita la persona, el gasto energético que se requiere en esa persona, también tiene que ver si hay algunas otras enfermedades previas, ¿sí?, a la sarcopenia que a lo mejor fueron causantes de esta sarcopenia o que están sumadas al problema sarcopénico. Entonces, también, por ejemplo, en insuficiencia renal, pues bueno, ahí se tiene que valorar de manera adecuada las proteínas, la cantidad que requiere de proteínas. Por eso es muy como individualizado y las necesidades, pues también de cada uno de estos nutrientes. Entonces, ese es el abordaje nutricional de manera general. La otra, sumado el abordaje general a una actividad física, ¿sí?, va a mejorar las condiciones, ¿sí?, de las personas con sarcopenia, ¿sí? O incluso no tienen un estado sarcopénico, pero empiezan a notar que empieza a disminuir su masa muscular, pero no han perdido la función, a lo mejor no han perdido la fuerza, pero empiezan a notar una disminución de su masa muscular, pues es muy importante prevenirlo, y esto es a través de la actividad física. Una combinación de ejercicios anaeróbicos que tienen que ver ejercicios de resistencia muscular. ¿Esto qué significa? A través de pesas o a través de, de ligas de resistencia, ¿sí? Esto ayuda a mejorar la función muscular, a mejorar la fuerza muscular, el desempeño y la potencia muscular. Entonces, esos son los ejercicios primordiales, los ejercicios de resistencia muscular, porque son los que van a estimular, ¿sí?, el crecimiento muscular, el crecimiento de las células musculares, ¿sí? Entonces, esto es importante hacerlos hacerlos 3 veces por semana, es lo recomendable. Y si sumamos también ejercicios aeróbicos, esto tiene que decir con la activación del cardiovascular, ¿sí? Los ejercicios aeróbicos lo que hacen es algo que se llama angiogénesis. ¿Qué significa esto? La formación de nuevos vasos. Entonces, el ejercicio aeróbico favorece la formación de nuevos vasos a nivel de músculo y esto favorece una mayor nutrición, ¿sí?, un mejor desempeño en esas células musculares, ¿sí? Entonces, esta combinación tanto de ejercicios anaeróbicos como de ejercicios aeróbicos van a ayudar, ¿sí?, a mejorar esta condición, sumado a una nutrición, pues, saludable, una nutrición adecuada, y esto, como les decía, va dependiendo las características o el grado precisamente de pérdida muscular. Entonces, estas son dos acciones importantísimas que debemos de tomar en cuenta, que es para todos, la parte nutricional y la parte de actividad física. Y pues bueno, dentro de la compañía, dentro de Unión Life, pues tenemos una serie de productos que nosotros podemos ofrecerle pues, al cliente, o nosotros como profesionales de la salud podemos manejarlo a través de nuestros pacientes pues que estamos viendo que están perdiendo masa muscular, que estamos viendo que empieza a disminuir su fuerza muscular, que tiende a caídas, que se está cayendo de una manera frecuente, que pierde el equilibrio de una manera frecuente, pues eso nos está avisando que la persona está teniendo ya problemas a nivel del músculo, que está disminuyendo su masa muscular. Y aquí, por ejemplo, Neolife Shake es una malteada que va a ofrecernos precisamente 22 aminoácidos. Dentro de esos 22 aminoácidos están los 9 aminoácidos esenciales, o sea, los que necesita el cuerpo porque no los puede formar. Y dentro de esos 9 aminoácidos esenciales está la leucina, ¿sí? La leucina, este aminoácido, como vimos anteriormente, es un aminoácido de cadena ramificada que ayuda a la retención del músculo, ¿sí?, a que no se pierda. Entonces, este complemento nutricional nos va a aportar esa serie de aminoácidos y aminoácidos de cadena ramificada precisamente para la retención muscular.
y nos va a apoyar con otros nutrientes porque no solamente contiene proteína, tiene 18 gramos de proteína, sino también tiene una serie de nutrientes que va a ayudarle a la persona a tener en su organismo de una manera adecuada. Es un complemento para aquellas personas, por ejemplo, que por alguna razón no desayunaron, que por alguna razón no toleraron ciertos alimentos. Es un complemento que puede ayudar y a complementar una alimentación o suplementar precisamente un alimento. ¿Sí? Puede sustituir en cierta manera un alimento, ¿sí? Ya sea desayuno, puede ser comida o puede ser cena, ¿sí? Y obviamente sumado a una nutrición adecuada, es un complemento que puede apoyar en un estado de pérdida muscular, en un estado de sarcopenia, ¿sí? Y hay mucha investigación en la cual las proteínas y los aminoácidos favorecen precisamente a una retención, aumentar o incrementar la masa muscular. Y este complemento nos puede ayudar, ¿sí? Ya también pues a base de la tecnología también que ayuda a proteger a estos aminoácidos que se llama Protogar, es una tecnología de la compañía que ayuda a que esos aminoácidos realmente se puedan absorber y los pueda utilizar el organismo. Por eso es un complemento muy especial para retener esa masa muscular. Se puede tomar con agua, se puede tomar con leche, ese es algo también muy importante, ¿sí? Que es un complemento pues, que es muy versátil para el consumo. Tenemos la fórmula 4 Plus. La fórmula 4 Plus es un complemento que tiene esas vitaminas, que tiene esos minerales. No solamente es un multivitamínico, también tiene minerales, tiene enzimas digestivas, tiene una cantidad pues, relativa de proteínas, pero aquí más que nada el componente principal de este complemento son los lípidos esteroles, son los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Que provienen de los granos enteros de trienen. ¿Sí? Entonces, estos ácidos grasos esenciales son los que van a trabajar a nivel de membrana, ¿sí? Y a nivel de membrana, pues la membrana es la que ayuda al paso de esos nutrientes al interior de la célula. Por eso es muy importante mantener una nutrición celular. Y este complemento Fórmula 4 favorece, ¿sí? A que pues la célula tenga los nutrientes esenciales, tenga los nutrientes importantes para que pueda generar lo que tenga que generar. Y entre ello, pues la energía. Nosotros buscamos que incrementen sus niveles de energía. Y en las personas precisamente que tienen este problema de sarcopenia, su energía está baja, se fatigan con mucha facilidad. Entonces también necesitamos un complemento que pueda generar, que pueda brindarle nutrientes específicos para aumentar ese nivel de energía. Y por lo tanto también disminuir el estrés y darle una estabilidad emocional. Como vimos, son personas que tienden también a deprimirse, a tener un estado de ánimo bajo, ¿sí? Y aquí la fórmula 4 puede apoyar en ese sentido. Es un sobre diario de fórmula 4 Plus. Nuestro omega 3 Salmonoid Plus es un omega 3 de una alta calidad. Como sabemos, es un complemento que va a ofrecer no solamente los dos principales omega 3, que es el DHA y el EPA, que son los dos omegas principales dentro de esta familia, sino va a ofrecer toda la familia completa precisamente para darle una concentración mayor de omega 3 y pueda generar pues, otros beneficios. Entonces, aquí en nuestro omega 3 Salmonoid Plus, pues va a ofrecer el beneficio de antiinflamatorio natural. Como vimos en la presentación, la importancia y el beneficio que tienen los omega 3 en la pérdida de masa muscular, ¿sí? Entonces, los omega 3 van a ayudar a reducir esas sustancias de la inflamación y por lo tanto va a generar pues un mejor desempeño a nivel muscular. Obviamente otros beneficios a nivel cardiovascular, a nivel del funcionamiento cerebral, ¿sí? También pues bueno, se ha visto pues una reducción en el desarrollo de tumores y pues bueno, lo puede tomar cualquier persona, incluso niños y embarazadas, ¿sí? Y esto pues por la alta calidad que tiene y esto pues también por la investigación en el sentido de que se vigila la salud de cada pescado para que no tengan sustancias precisamente o metales pesados que puedan generar envenenamiento en su consumo. Entonces es un complemento que está libre
de cualquier sustancia o de cualquier metal pesado que pueda generar daño al organismo. Entonces, es un complemento que se puede tomar. Se toman 3 cápsulas diarias, es lo mínimo que debemos de tomar, ¿sí? De omega 3. Incluso se puede incrementar el consumo de omega 3 hasta 2 gramos al día. Por ejemplo, en caso que veamos a una persona que tiene una disminución en esa masa muscular, podemos aumentar el consumo de omega 3 hasta 2 gramos, ¿sí? Y eso es también una dosis como segura, ¿sí? Que podemos utilizar para hacer ciertos cambios, en este caso, a nivel de la masa muscular. Son 3 cápsulas equivalen a 1 gramo de omega 3. Y pues bueno, tenemos el Vegan D, como saben, es un complemento en la cual su origen es pues vegano, viene de 2 productos precisamente de un líquen muy importante, de hongos que fueron expuestos también a rayos solares precisamente para que tengan una concentración mucho mayor de vitamina D. ¿Sí? Nos va a ofrecer los 2 tipos de vitamina D3 y vitamina D2, que bueno, ya el cuerpo se va a encargar de activar estas 2 vitaminas D, o que se llaman provitamina D, ¿sí? Que favorecen precisamente, y como ya vimos, a un mejor desempeño muscular, a la calidad de la célula muscular, es a donde interviene la vitamina D. Entonces, es un complemento que debemos de consumir. Si se recuerdan, vimos en la diapositiva, aproximadamente son entre 800 a 1000 unidades internacionales las que se recomiendan de vitamina D, ¿sí? Entonces, esta vitamina D, el Vegan D, pues ayuda mucho, provee aproximadamente 400 unidades, podemos consumir entre 1 a 2 tabletas al día, ¿sí? Para poder cumplir con esas necesidades que se requieren como dosis recomendada diaria, especialmente para este estado de sarcopenia. Entonces, otro complemento que nosotros podemos también utilizar, ¿sí? No solamente para ya un estado sarcopénico, sino también en una manera preventiva. Eso es algo muy importante, la prevención. Entonces, entre 1 a 2 tabletas al día de Vegan D, vamos a poder cubrir esa necesidad que requiere nuestro cuerpo y pues bueno, la prevención no solamente de la pérdida de masa muscular, sino también de otros factores. Como vimos, en personas con sarcopenia, pues tienen más riesgo de infecciones. Entonces necesitamos que ese sistema inmunológico esté pues presente, esté funcionando de manera saludable, y aquí el Vegan D es un estimulante del sistema inmunológico. Entonces, es un complemento que podemos también tomar en cuenta para este problema. Y pues bueno, de mi parte es todo.